Muy buenos días, ¿cómo están? ¿Todo bien? Muy buenos días, hoy es lunes 20 de marzo y comenzamos con nuestros devocionales. Como saben los hermanos, comúnmente estamos ministrando los salmos, pero durante estos 21 días estaremos dando una pequeña pausa a los devocionales de salmos para estar meditando sobre los devocionales sobre nuestro ayuno. Entonces hoy comenzamos como iglesia, La Vid, aquí en Uruguay, en Montevideo, Canelones y Tacuarembó. Comenzamos nuestro ayuno 21 días hasta que la casa esté llena. Y estaremos compartiendo entonces un devocional sobre ese asunto. Cada día tendremos un tema. Estaremos usando material escrito por el pastor Gilberto, nuestro pastor y supervisor. Y hoy comenzaremos a hablar entonces sobre la dirección de la casa. Entonces los temas, estos devocionales tienen que ver, todos los días tienen que ver sobre hasta que la casa esté llena, ¿verdad? Que es el tema de nuestro ayuno. Y hoy estaremos hablando entonces sobre la dirección de la casa, ¿verdad? Toda casa, sabemos que toda casa tiene una dirección y Dios sabe esa dirección. Jesús sabe esa dirección, ¿verdad? Él sabe cuál es porque Él es el buen pastor, dice la Biblia, y el buen pastor conoce sus ovejas. Algunos puntos importantes estaremos hablando aquí. Primero tiene que ver con seguir a Jesús, ¿verdad? Seguir a Jesús. Como dijimos, Él es el buen pastor. Él nos conduce a lugares de descanso, de fe, pero necesitamos algo importante. Primero necesitamos seguir a Jesús. La Biblia dice allí en Juan 10:4, cuando ya ha sacado todas las que son suyas, va delante de ellas y las ovejas lo siguen porque reconocen su voz. Jesús hablando allí de buen pastor, diciendo: yo soy el buen pastor. Él saca sus ovejas, las ovejas, dice, Él va delante de las ovejas y las ovejas lo siguen porque reconocen su voz. No sé si alguien ha criado ovejas o ha visto. Hoy en día hay muchos videos en YouTube donde usted puede poner allí ovejas siguiendo a su pastor. Y hay algo muy común en los pastores de ovejas, que ellos a veces tienen un llamado, que es una palabra o un silbido o algo, que cuando las ovejas escuchan, ellas siguen al pastor. Hay un video en el YouTube donde era un lugar turístico, no sé si es en Europa, y el pastor va ahí y enseña a las personas, está lleno de personas, y le da oportunidad a las personas para que llamen a las ovejas. Y le dice: miren, yo llamo a la oveja así, y no me acuerdo si era una palabra que él tenía para llamar a las ovejas, y las personas repetían esa misma palabra, y las ovejas no le daban, no hacían caso, ni siquiera venían. Pero cuando el pastor comienza a llamar a las ovejas, cuando él usa esa palabra, las ovejas todas comienzan a venir, y de repente son cientos, centenas de ovejas que vienen en dirección de él. ¿Por qué? Porque las ovejas conocen su pastor. Por más que la voz sea parecida, por más que el llamado sea parecido, ellas consiguen distinguir la diferencia entre quién es el pastor y quién no. La Biblia dice que Jesús es el buen pastor. Nosotros somos las ovejas. Muchas veces las personas tienen dificultad de entender, tienen dificultad de conocer cuál es la voz de Jesús y cuál no. Entonces Él es el buen pastor y nosotros como ovejas necesitamos conocer la voz de Jesús y seguir, ¿verdad? Pero seguir a Jesús de cerca. Hay algo interesante en la Biblia, que es la historia de Pedro. La Biblia dice que cuando Jesús fue preso, Pedro lo seguía a Jesús. Pero hay una diferencia entre Pedro y hay una diferencia entre Juan, que eran los apóstoles de Jesús. La Biblia dice que allí en Lucas capítulo 22, versículo 54, lo prendieron
a Pedro era, lo prendieron, lo llevaron y le hicieron entrar en la casa del sumo sacerdote. Esto cuando lo prendieron a Jesús, ¿verdad? Lo prendieron, lo llevaron, le hicieron entrar en la casa del sumo sacerdote y ahí aparece y Pedro lo seguía de lejos. O sea, Jesús fue prendido, fue llevado preso, fue llevado a la casa del sumo sacerdote, ¿verdad? Entró en la casa del sumo sacerdote y la Biblia dice que Pedro le seguía de lejos. Hay una diferencia, entonces, como yo dije aquí, entre Pedro y Juan, ¿verdad? La Biblia dice que hay uno de los discípulos, en verdad, cuando Jesús fue llevado preso, la Biblia dice que los discípulos desaparecieron, se hicieron humo, ¿verdad? Pedro principalmente, que era el que más hablaba y decía, Señor, no importa, aunque sea llevado preso, aunque vaya a la muerte, yo iré contigo. Jesús dice, Pedro, si antes que cante el gallo, tú me vas a negar 3 veces, ¿verdad? Demostrándole quién realmente él era. Pero había uno de los discípulos que estuvo hasta el último momento con Jesús, que fue Juan. La Biblia dice que cuando Jesús fue crucificado, allí estaba delante de él Juan y María, su madre. Y él le dice a Juan, a María le dice, mujer, he aquí tu hijo. Y a Juan le dice, hijo, aquí tu madre. O sea, el único que estuvo hasta el último momento allí con Jesús era Juan. Pero si nosotros vemos la diferencia entre Juan y Pedro, la Biblia dice que Pedro, él creía que él amaba a Jesús, ¿verdad? Pedro, él decía que él amaba a Jesús, pero Juan había entendido que él era amado. Las cartas de Juan es gracioso porque las cartas de él decía el discípulo a quien Jesús amaba. O sea, en ninguna parte Jesús dijo que él amaba a Juan, ¿verdad? Pero Juan había entendido que él era amado por Jesús. Amén. Entonces la Biblia, como dijimos aquí, el primer punto, necesitamos seguir a Jesús de cerca, ¿verdad? Pedro estaba siguiendo a Jesús, pero lo estaba siguiendo de lejos, y eso apunta también para nuestra vida espiritual, ¿verdad? Seguir a Jesús, conocer a Jesús, ¿verdad? En las cosas espirituales también muchas veces hay cierta distancia. Te puede conocer la Biblia, pero tal vez no puede conocer a Jesús, ¿verdad? Lastimosamente los fariseos eran así. En el templo de Moisés, la Biblia dice que los sacerdotes practicaban todos los sacrificios y rituales dados por la ley, pero la presencia de Dios no estaba allí, ¿verdad? El arca donde Dios se reveló estaba en el tabernáculo de David, ¿verdad? Triste situación, es triste hacer las cosas sin tener la presencia de Dios, ¿verdad? Porque lo más importante es la presencia de Dios, no en los rituales que se pueden hacer. Amén. Otro de los puntos también importantes es oír a Jesús. La Biblia dice en el Salmo 65:11, tú has coronado el año con tus bienes y tus huellas destilan grosura. Estoy usando la versión LBLA, o sea, la Biblia de las Américas, que dice, tú has coronado el año con tus bienes y tus huellas destilan grosura. Entonces vemos en este texto una palabra, esa palabra grosura, que apunta para bondad. Bondad de la Biblia es una palabra que yo siempre bromeo, que ustedes se van a recordar, ¿verdad? Bondad en la Biblia, la palabra para bondad es Tob, T-O-W-B, ¿verdad? Y la palabra para abundancia es Deshen. Entonces son las palabras en hebreo, para bondad es Tob y para abundancia es Deshen, ¿verdad? Ambas son usadas juntas en Isaías 55:2, ¿verdad? Cuando dice, ¿por qué gastan el dinero en lo que no es pan y su salario en lo que no les satisface? Escúchenme bien y comerán lo que es bueno. Tob,
¿verdad? Palabra de bondad. Y se deleitarán en manjares deliciosos, de Shen. Entonces aquí hay una doble énfasis en el hebreo que tiene que ver con escuchar, mostrando cuán grande y cuán importante entonces nosotros oír, ¿verdad? Oír lo que Dios quiere decir, oír lo que Dios tiene para nosotros, ¿verdad? Como decía aquí, no gastes tu dinero en lo que no es pan, gasta tu dinero entonces escuchando lo que Jesús tiene para decir. La Biblia dice que en cierta ocasión Jesús entra allí en la casa de las hermanas de Lázaro, Marta y María, y Marta comenzó a arreglar la casa, comenzó a limpiar, comenzó a organizar, comenzó a preparar comida para Jesús, y María se sentó a los pies de Jesús a escucharlo. Cuando Marta ve eso, en toda ese desespero, en toda esa angustia, aflicción, dice: Señor, dile a María que me ayude porque ella está ahí. Y él va y le dice: pero Marta, Marta, una cosa es importante, muchas cosas puede hacer, pero una cosa es importante, y María eligió la mejor parte, que es oír, y la mejor parte no le será quitada. ¿Verdad? Esta mejor parte no le va a ser quitada. O sea, ¿cuál era la mejor parte? Oír a Jesús, ¿verdad? Oír la palabra de Jesús, oír lo que Jesús estaba diciendo. Amén. Entonces es necesario nosotros, como dijimos aquí, primero seguir a Jesús de cerca, seguir al buen pastor. Después es importante nosotros oír lo que el buen pastor tiene para decir, ¿verdad? Oír lo que Jesús tiene para decirnos, ¿verdad? Es muy importante, porque cuando oímos, la Biblia dice que la fe viene por el oír, y el oír la palabra del Señor, ¿verdad? Y el otro punto también aquí importante es ver a Jesús. Necesitamos ver a Jesús en las Escrituras, necesitamos ver a Jesús en su palabra, ¿verdad? Dice allí Hebreos 12, 1 al 2, corramos con perseverancia la carrera que tenemos delante de nosotros, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Entonces, ¿cuándo es que surgen los problemas? O sea, cuando surgen los problemas en su vida, ¿a quién ve usted? ¿Ve a Jesús o su mirada está colocada en los problemas? La Biblia dice que Pedro, viene Jesús caminando sobre las aguas, los discípulos se habían subido en la barca y habían ido adelante. De repente Jesús viene caminando sobre las aguas y los discípulos dicen: es un fantasma, se asustaron, tuvieron miedo. Y Jesús le dice: no teman, soy yo. Y Pedro le dice: Señor, si eres tú, mándame que yo vaya hasta ti sobre las aguas. Y Jesús le dice: Pedro, ven. De repente Pedro coloca sus pies sobre las aguas y comienza a andar, comienza a caminar sobre las aguas. Pero de repente quita su mirada de Jesús y lo coloca en las tempestades, lo coloca en las olas, en el viento, y comienza a hundirse. Jesús lo toma por la mano, lo saca, ¿verdad? Y lo sube a la barca. ¿Y cuál fue el problema de Pedro? Fue haber quitado sus ojos de Jesús. Por eso la Biblia dice aquí: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. ¿Verdad? La Biblia dice, el mismo Pablo dice: corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante. O sea, como cristianos tenemos una carrera por delante, ¿verdad? Y esa carrera es poner los ojos en Jesús. Cuando quitamos los ojos de Jesús, ¿verdad?, nos hundimos. Cuando quitamos los ojos de Jesús, perdemos el enfoque, perdemos el rumbo, perdemos la carrera, perdemos la dirección a dónde estamos yendo, ¿verdad? La Biblia dice allí en Éxodo capítulo 14, versículo 11 al 13, y dijeron a Moisés: ¿acaso no había sepulcro en Egipto que nos ha sacado para morir en el desierto?
¿Por qué no has hecho esto de sacarnos de Egipto? ¿No es esto lo que hablamos en Egipto diciendo déjanos solos para que sirvamos a los egipcios? Mejor nos habría sido servir a los egipcios que morir en el desierto. Y Moisés respondió al pueblo, no teman, estén firmes y verán la liberación que el Señor hará a favor de ustedes. Y a los egipcios que ahora ven, nunca más los volverán a ver. O sea, vemos aquí también la diferencia entre qué es lo que el pueblo estaba viendo y qué es lo que ellos deberían ver. La Biblia dice que el pueblo de Israel estuvo más de 400 años esclavos en Egipto y Dios los quita a través de Moisés, ¿verdad? A través de las 10 plagas. Cuando el pueblo sale de Egipto, de la esclavitud, y va para la tierra del descanso, la tierra prometida, donde fluye leche y miel, la Biblia dice que ellos cuando salieron, Dios, ¿verdad? Dios los hace salir por otro lugar. La Biblia dice que Dios no permitió que salieran por la tierra de los filisteos para que al ellos ver los filisteos y cuando tuvieran peleas, tuvieran batallas, ellos no desistir de ir, de entrar en la tierra prometida. Entonces Dios los hace dar toda una vuelta, un camino más lejos que daba ese camino. Pero cuando salen se encuentran con algo, ¿verdad? Con un problema. El primer problema es cuando ellos salen, ven delante de ellos el mar rojo que les impide caminar, avanzar. Pero cuando ellos miran para atrás, ellos ven al ejército egipcio que salieron con sus caballos, sus carros, a perseguir el pueblo de Israel para que regresen. Y ahí cuando ellos van detrás de los egipcios, o sea, los egipcios van detrás del pueblo de Israel, ¿verdad? El pueblo de Israel ven delante un problema, el mar rojo. Y dice, bueno, fue lo que leímos, acabamos de leer aquí en Éxodo 14, 11 al 3. Dijeron, ¿para qué nos sacaste de Egipto, Moisés? Para que muramos en este desierto. ¿Por qué no hiciste como te dijimos, que nos dejara en Egipto? Era mejor servir como esclavos que los egipcios nos maten en el desierto. Y ahí Moisés le dice, paren de mirar los problemas, paren de mirar a los egipcios, paren de mirar el mar rojo delante de ustedes. O sea, paren de mirar los problemas y miren para Dios. ¿Por qué? Porque estos egipcios que ustedes ven ahora, no los verán nunca más. O sea, estos problemas que ustedes los ven ahora, que los ven hoy, no los van a ver nunca más. ¿Cuándo? Cuando ustedes miren para Dios, ¿verdad? Lo mismo sucede en nuestra vida. Pare de mirar sus problemas, pare de mirar las dificultades, pare de mirar la falta, pare de mirar lo que usted no tiene, pare de mirar lo que usted no ve, pare de mirar aquello que es un problema, ¿verdad? Y coloque sus ojos en el Señor. La Biblia dice que cuando el pueblo de Israel fue enviado, ¿verdad? Enviaron allí, Moisés envía 2 espías para espiar la tierra prometida. Entre ellos estaba Josué y Caleb y 10 espías más. Cuando los espías regresan para contar, ellos habían salido ya, ¿verdad? Estaban en camino rumbo a la tierra prometida. Y la Biblia dice que cuando los espías regresan, le dicen a Moisés, Moisés, muy linda la tierra. La Biblia dice que ellos trajeron un racimo de uva que entre 2 hombres tenían que cargarla. Era todo grande, hasta la fruta era grande. Y ellos dijeron, Moisés, realmente la tierra que pasamos a espiar era tierra buena, donde fluye leche y miel realmente, como fue dicho. Pero hay un problema. Había en aquella tierra gigantes, vimos gigantes en aquella tierra, estaban los hijos de Anac, estaban los gigantes, y esos gigantes nos veían a nosotros como langosta, y nosotros éramos delante para nosotros, delante de los ojos de ellos, nos veíamos también como langosta. Si nosotros vamos para aquellas tierras, nos van a aplastar, nos van a destruir. Eso fue lo que ellos vieron, los 10 espías. La Biblia dice, pero Josué y Caleb vieron algo diferente. Ellos dijeron, esos gigantes son pan comido para nosotros. Si Dios se agradara en nosotros, entraremos a la tierra prometida. Paren
Y mandaron a aquellos 10 espías a callarse la boca, cállense, porque si Dios se agradara de nosotros, ciertamente poseeremos esa tierra prometida. Y los gigantes que allí están son pan comido, o sea, los vamos a comer como pan. Es presa fácil, los vamos a comer porque Dios está con nosotros. O sea, ¿cuál fue la diferencia de los 10 espías con Josué y Caleb? Los 10 espías miraron todos los problemas, miraron las bendiciones, pero también miraron los problemas y los problemas opacaron, los problemas hicieron que las bendiciones desaparecieran. Pero ¿cuál fue el mayor problema de ellos? Que en ningún momento vieron a Dios, en ningún momento miraron para Dios, miraron para todo lo que es la tierra, puestos los ojos, ¿verdad?, en Jesús, autor y consumador de la fe. El problema de aquellos 10 espías es que no miraron a Dios, miraron todos, miraron los problemas, las dificultades, miraron también las bendiciones, pero fueron cubiertas por los problemas, ¿verdad? ¿Cuál fue la diferencia de Josué y Caleb? Ellos miraron para Dios. Ellos colocaron sus ojos en Dios y le quitaron el centro de la atención a aquellos gigantes. Dijeron, los gigantes no son problemas, son pan comido para nosotros. Cuando el pueblo de Israel entra en la tierra prometida, aquellos 10 espías y muchos hombres más que fueron contaminados por aquellas palabras negativas, murieron postrados en el desierto. Pero el Señor dice, estos espías no van a entrar. Y los que los sigan tampoco van a entrar, van a morir en el desierto. Y de hoy se van a morir en el desierto por causa de sus palabras, por causa de lo que ellos creyeron. No fue Dios que le impidió entrar en la tierra prometida. Ellos mismos se impidieron de entrar en la tierra prometida por lo que ellos decidieron ver, por lo que ellos decidieron creer, ¿verdad? Por donde ellos habían puesto sus ojos. Pero Dios dice, sin embargo, Josué y Caleb, por cuanto hubo en ellos un espíritu diferente, estos sí entrarán en la tierra prometida. Y la Biblia dice que cuando ellos entraron en la tierra prometida, acabaron con aquellos gigantes. Caleb, que ya tenía sus 85 años, que cuando Moisés ya había muerto y Josué quedó encargado de entrar el pueblo en la tierra prometida, Caleb viene delante de Josué y le dice, Josué, cuando Moisés me hizo la promesa de darme estas tierras, yo tenía 45 años y tenía fuerza. Hoy tengo 85 y tengo las mismas fuerzas. Dame estos montes que yo los tomaré. O sea, porque los ojos de Josué y Caleb habían sido colocados en Dios y no en los problemas. Aun cuando él tenía 85 años de edad, tenía las mismas fuerzas que cuando recibió las promesas. O sea, cuando nosotros colocamos nuestros ojos en Jesús, ¿verdad? Que era el tercer punto que habíamos dicho, ver a Jesús, aun que los años pasen, aun que las fuerzas tal vez parece que van a desaparecer, en Cristo somos fortalecidos, ¿verdad? Y aquellos hombres entonces entraron en la tierra prometida. ¿Por qué? Porque Josué y Caleb miraron para Dios. Y aquellos espías en ningún momento colocaron sus ojos en Jesús, en Dios. Necesitamos colocar nuestros ojos en Jesús, ¿verdad? Lo que usted ve determina sus resultados. En este año entonces, ¿verdad? Y en este ayuno decida colocar sus ojos en Jesús, decida ver a Jesús, decida oír a Jesús y decida seguir a Jesús de cerca. Amén. Que el Señor lo bendiga, que tenga un día bendecido. Lo invito a ser parte de este ayuno. Hoy es el primer día de nuestro ayuno, ¿verdad? Si usted no comenzó, se olvidó, bueno, mañana está a tiempo todavía, hoy, recién es de mañana, de separar ese tiempo para orar, para ayunar, para consagrar su vida, ¿verdad? En este tiempo de ayuno y declarar la palabra del Señor. La palabra del Señor en este ayuno es hasta que la casa, en este año mejor dicho, y es la palabra de este ayuno,
hasta que la casa sea llena. Veremos milagros de Dios, veremos vidas siendo salvas, veremos nuestra casa siendo restaurada, veremos milagros en nuestro hogar. Amén. Entonces lo invito a ser parte de este ayuno. Que tenga un día bendecido, que el Señor lo bendiga y nos vemos mañana a este mismo horario, ¿verdad? Durante estos 21 días estaremos de lunes a sábado compartiendo el devocional y el domingo va a ser la palabra, que va a ser la palabra compartida del culto. Amén, que estaremos grabando y subiendo a nuestro canal de YouTube. Amén, que tengan un día bendecido, Dios los bendiga, en el nombre de Jesús, amén y amén. Bendiciones.